Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a hablar sobre la integral. Vamos a hablar de la integral desde un punto de vista a mitad de camino entre lo riguroso y lo divulgativo. ¿A qué me refiero con esto? Pues me refiero a que, contrariamente a lo que pasa con las derivadas, pues la integración es un tema muy difícil y que está en constante desarrollo. Claro, también está en desarrollo el cálculo diferencial, pero a lo que me refiero con esto es a lo siguiente. Cualquiera puede aprender a derivar cualquier tipo de función, pero nadie sabe integrar todas las funciones. Y además, la idea de derivada, su definición, es algo que está clarísimo a día de hoy. Sin embargo, la idea de integrar, pues, está o ha ido constantemente generalizándose y aún a día de hoy, pues, hay mucha gente investigando sobre esto. Entonces, vamos a introducir de forma intuitiva la idea de integrar, de forma rigurosa la definición de integral que a nosotros nos interesa, la que nosotros estamos usando de forma común, y de forma divulgativa vamos a hacer referencia a otras ideas de integral que existen o que están en desarrollo. Se tiene la idea común de que la integral es básicamente la operación inversa de la derivada. Y sí, es verdad que esto es cierto. Eso lo garantiza el teorema fundamental del cálculo integral, pero también es verdad que la idea de integral es muchísimo más. Entonces, lo que yo os voy a contar en este vídeo es cómo se ha ido desarrollando esta idea históricamente, de dónde nace, qué necesidades ha ido atendiendo, qué problemas han motivado el desarrollo de esta idea, y todo esto, pues, para ir un paso un poco más allá de este simplismo de ser la operación inversa de la derivada. Entonces, vamos a empezar hablando del problema que motiva la necesidad de esta herramienta. El problema surge de la necesidad de encontrar una herramienta que nos sirva para medir el área, para medir el perímetro, para medir un volumen. Esta idea, como casi todo en las matemáticas, sobre todo en lo que se relaciona con la geometría, como es el caso, la área y el perímetro y el volumen son conceptos estrechamente ligados a la geometría, pues, como digo, estas ideas surgen en la antigua Grecia, aunque en este caso parece ser que hay algunas evidencias de que ya en el Egipto antiguo, de unos 1500 años antes de Cristo, pues ya se usaban métodos de integración entre comillas, porque cuando hablamos de métodos de integración no nos estamos refiriendo, no me estoy refiriendo a la integral tal cual la conocemos ahora nosotros, sino a una definición de integral, pues, más genérica, que es precisamente esta definición o esta idea intuitiva de integral genérica lo que motiva la integral de ahora. Vamos a hablar un poco de esto. Todo el que haya tratado con integrales está familiarizado con un símbolo, que es el símbolo de integración. Este símbolo no es más que una S que se va deformando hasta estirarse y nos da el símbolo de integral. Y esta S viene de suma infinita. Esto es un concepto estrechamente ligado a el sumatorio. El sumatorio es cuando nosotros estamos sumando cantidades discretas. Y la integral cuando estamos sumando cantidades continuas. Cantidad discreta son los números, 0, 1, 2, 3, 4, 5, y cantidades continuas sería un intervalo. El intervalo 0, 1 es continuo. Cada subdivisión nos vuelve a dar un punto que está dentro del intervalo. Sin embargo, en las cantidades discretas, entre el 0 y el 1 no hay nada. Tenemos el 0 y tenemos el 1, pero entre medias no hay nada. Para no irnos mucho por las ramas, vamos a volver a centrarnos en la idea de integral. La idea intuitiva de integral es ser la suma infinita de sumandos infinitamente pequeños. En este sentido es en el que podemos decir que el concepto ya se utilizaba en la antigua Grecia. Eudoxo, un griego, desarrolló un método que se llamaba de exhausción o método de agotamiento, que le permitió a Aristóteles calcular el área de una circunferencia, el área y el perímetro. ¿Cómo funcionaba este método? Pues algo así como que tenía la circunferencia y dice: yo de la circunferencia no sé calcular ni el área ni el perímetro, pero yo puedo meter dentro de la circunferencia un pentágono regular.
es decir, un polígono regular de 5 lados, y a este tío yo sí le sé calcular el área. Por lo tanto, digamos que el área de la circunferencia va a ser un poco mayor, pero va a estar cerca del área de este pentágono. También podría proceder circunscribiendo un pentágono regular en la circunferencia, y entonces estaría acotando superiormente el área de la circunferencia. Es decir, el valor del área del pentágono que contiene la circunferencia es un valor cercano al área de la circunferencia, pero un poco mayor. Y este tío dijo, bueno, y si yo en vez de usar un pentágono uso un hexágono, ¿no me estaré aproximando más? Porque se fija mejor a la circunferencia. Y si en vez de usar un hexágono uso un polígono regular de 7 lados, o de 8, o de 9, o de 10, si le voy añadiendo lado a ese polígono regular, yo sigo sabiendo el área que tiene y ese polígono regular aproxima mejor al área de la circunferencia. Es decir, que yo en un momento determinado estoy tomando el área de la circunferencia como un caso límite de un polígono regular de n lados. Todos los lados son iguales y le sabría calcular el área. Estoy aproximándome tanto como quiero. ¿Qué está pasando aquí? Esto es exactamente lo que hemos hablado de idea intuitiva de integral, la suma infinita de cantidades que son cada vez más pequeñas. Yo aquí tengo un triángulo y tengo 5 triángulos. Yo aquí tengo un triángulo y tengo 6 triángulos. Y conforme voy añadiendo un lado, tengo un triángulo más. Pero el área del triángulo es cada vez más pequeña. Es decir, cada vez tengo una cantidad mayor de triángulos que tienen una superficie cada vez más pequeña. Yo estoy sumando una cantidad cada vez mayor de cantidades cada vez más pequeñas. Y esto es precisamente el nacimiento de la integración. Y esto no tiene nada que ver con el cálculo de una derivada. La derivada, si os acordáis de lo que os conté en el otro vídeo, tiene que ver con la necesidad de calcular la tangente a una curva. Y esto es la necesidad de calcular el área de una curva. Ahora nos cuadrará perfectamente que la aplicación más importante de las integrales sea el cálculo de área, porque nace de eso. Bueno, ya tenemos un poco la idea intuitiva y de dónde surge esto de la necesidad de la herramienta de la integración. Vamos a ver cómo se desarrolla y cómo se formaliza. Es verdad que, según se cuenta, pues existe un desarrollo paralelo en China, en India, en otros países, pero sin producirse ningún avance significativo con respecto a este método de agotamiento que desarrollan en la antigua Grecia. ¿Cuándo se produce el primer avance significativo? Pues el primer avance significativo se produce cuando Newton y Leibniz desarrollan el cálculo diferencial, el cálculo infinitesimal, que consiguen demostrar el teorema fundamental del cálculo, donde se relacionan la operación derivada y la operación integral como operaciones naturalmente inversas. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo que esta función f es derivada de esta función f mayúscula, es decir, que f' es igual a f, pues esta función f me va a determinar de forma exacta el área delimitada por esta curva de la función f minúscula. Entonces, en este sentido, se amplía muchísimo la cantidad de problemas que se pueden resolver en este sentido. Sin embargo, la noción de integral pues aún no queda bien formalizada. Newton y Leibniz lo que consiguen es dar un resultado que nos permite calcular áreas de muchísimas más funciones, pero no es un método generalista. ¿Cuándo se formaliza el concepto? ¿Cuándo se define de forma rigurosa? Pues esto ya fue el amigo Riemann. El amigo Riemann es otro de los grandísimos. Riemann tiene muchísimas contribuciones al campo de las matemáticas, tiene una gesta, para mi punto de vista, muy loable, que es que en su momento se cuestionó la geometría euclídea, la geometría de Euclides, que era la que estaba establecida y la que era común y aceptada en su época. Abrió la mente, desarrolló todo un nuevo campo de conocimiento que permitió a muchísimas áreas desarrollarse, la geometría diferencial, la topología diferencial. Gracias a eso, todas estas contribuciones y las generalizaciones que hizo en la geometría diferencial, hay una geometría que se conoce como geometría de Riemann. La geometría de Riemann es la que permite a Einstein enmarcar su teoría general de la relatividad.
Y si no tienes bastante con esto, pues tiene otra cosa, la hipótesis de Riemann, uno de los 6 problemas del milenio que todavía está sin resolver. La Z de Riemann, que tiene un montonazo de aplicaciones en física y en estadística, que está entrelazada encima con un concepto que es, si cabe, matemáticamente más puro, que es la distribución de los números primos, que es un misterio actualmente. Hay superficies de Riemann, variedades de Riemann, geometría de Riemann, integral de Riemann. Integral de Riemann. Vamos a quedarnos con eso. Integral de Riemann. Esa es la integral que nosotros comúnmente usamos. ¿Cómo formalizó Riemann las integrales? Pues, gracias a que Cauchy ya había estado por ahí formalizando todo esto del concepto de límite, dijo lo siguiente. Yo tengo una curva y voy a calcular el área en el intervalo AB de esta curva. Entonces yo voy a hacer algo parecido al método de exhaustión, el método de agotamiento que hacían los griegos. Esto, pues yo cojo el intervalo, lo divido en 2 trozos y con los extremos inferiores me creo 2 rectángulos. Pues con esos 2 rectángulos yo puedo aproximar el área de esa integral. Y dijo, pues si en vez de utilizar 2 cuadrados uso 3, la aproximo mejor, igual que hemos visto aquí del pentágono al hexágono. Y así sucesivamente. Si yo utilizara 4, pues me estaría aproximando bastante más. De forma que la suma de las áreas de estos 4 rectángulos aproxima el área de mi curva. Y así sucesivamente yo puedo dividir el intervalo que me dan en n intervalos iguales, en n subintervalos del mismo tamaño. ¿Cuál va a ser el tamaño de cada uno de estos subintervalos? Pues bien, el tamaño de este de aquí es b menos a, y si lo estoy dividiendo en n trozos, pues b menos a partido n. Por lo tanto, la base de cada uno de estos rectángulos va a tener este tamaño. ¿Cuál va a ser la altura de cada uno de estos rectángulos? Pues por ejemplo, de este primer rectángulo, yo tendría que será la imagen de la función f de a. De este segundo rectángulo, la altura va a ser f de a más justo el tamaño del intervalo este, b menos a partido n. ¿Cuál será la de este tercer rectángulo? Pues será f de a más b menos a partido n por 2. He añadido 2 rectángulos, estoy 2 bases más arriba que el principio. Y así sucesivamente. Como yo sé que cada rectángulo, su área es base por altura, pues yo tendré que el área de este primero es b menos a partido n por f de a. Le tendría que sumar la de este segundo, b menos a partido n por f de a más b menos a partido n, más la del tercero, b menos a partido n, f de a más b menos a partido n por 2. Y así sucesivamente. De forma que yo podría escribir esto en forma de sumatorio, b menos a partido n, de la suma, aquí tengo b menos a partido n factor común, f de a más b menos a partido n por k. K es un número que va desde 0, no sumo nada, hasta una unidad menos de los intervalos que tenga, n menos 1. Cuanto más grande sea la cantidad de intervalos que tengo, mejor aproximo el área de la curva. Por lo tanto dijo, pues hago el límite cuando n tiende a infinito, y esto va a ser exactamente la integral entre a y b de f de x diferencial de x. Y esto es lo que se conoce como integral en el sentido de Riemann. Y es la que se usa el 99,9% de las veces que estamos integrando, en el 99,9% de las asignaturas en las que estudiamos integración. Sin embargo, es verdad que a niveles universitarios algunas veces se da un paso más y se introduce una generalización de esta integral que se llama integral de Lebesgue. Lebesgue generalizó toda esta historia de las integrales basándose en la teoría de la medida. Definió la integral de un conjunto respecto a una medida. Por lo tanto, la mayoría de vosotros, por ahora, lo único que necesitáis es saber que existe otro tipo de integral, la integral de Lebesgue. Y no extrañaros cuando escuchéis alguna vez integral en el sentido de Riemann o integral en el sentido de Lebesgue. Son 2 definiciones que se usan de forma más o menos común de integral.
La integral de Lebesgue, como ya hemos dicho, es más general. Esto significa que toda función integrable de Riemann va a ser integrable en Lebesgue, pero hay funciones que sí tienen integral en el sentido de Lebesgue, pero no tienen solución en el sentido de Riemann. El marco donde se define la integral de Lebesgue es muchísimo más complejo porque está envuelto en la teoría de la medida. La teoría de la medida es un campo del análisis matemático muy específico que se encarga de estudiar de forma detallada los conceptos de longitud. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es dar una idea intuitiva de qué es esto de la integral de Lebesgue. La integral de Lebesgue, la diferencia que tiene con la integral de Riemann, que lo que hace son subdividir el dominio en trocillos para formar rectángulos, la integral de Lebesgue lo que hace es dividir la imagen y entonces forma rectángulos del mismo tamaño y calcula su suma. Esta sería la idea intuitiva de integral de Lebesgue, pero como os digo, esto no es muy riguroso, esto ya estamos a nivel divulgativo. Entonces, el que llegue a universidad ya se irá enterando de todas estas cosas, de qué es conjunto medible, conjunto de medida cero, etcétera. Todo este tipo de cosas de la teoría de la medida. Entonces, hasta aquí un nivel de cultura general más o menos básico. Lo único que nos faltaría decir, pues para saber un poquillo más del tema, es que, como hemos dicho al principio del vídeo, esto está aún en desarrollo. Todavía hay generalizaciones que se producen de la definición de integral. A principios del siglo pasado apareció lo que se llamaba integral de Ito, que era una integral de un proceso estocástico con respecto a un proceso estocástico. Un proceso estocástico es un proceso que toma valores aleatorios a lo largo del tiempo. Entonces esto es súper jodido, esto es muy difícil. Imaginaros que queréis integrar la evolución de unos precios en bolsa sobre otra serie de bolsas. Entonces estas son cosas que ya se nos escapan a los mortales que estamos en matemáticas relativamente genéricas. Pero nunca está de más saber que existen estas cosas. En el 70 y pico, 75 por ahí, se generaliza eso con una integral que se llama integral de Skolokhov, que es de todo esto de procesos estocásticos. Es decir, que la integración es vanguardia en el estudio en la matemática pura. Todavía se está investigando sobre esto. En mecánica cuántica están diciendo que cualquier trayectoria entre dos puntos pues contribuye a la probabilidad de que una partícula vaya de un punto a otra. Entonces la medida de estas curvas son integración y ahí se está investigando y todavía no se ha conseguido nada de forma rigurosa a día de hoy. Entonces, como os digo, esto es un tema súper actual y súper difícil. Este vídeo nos ha servido para hacernos una idea, para, digamos, desligarnos un poco de esta restricción de que la integral es la operación inversa de la derivada y punto. No, es mucho más, es una herramienta de medida con muchísimas aplicaciones en el cálculo, en la probabilidad, en todo lo que tenga que ver con el cálculo de áreas, de superficie, de volúmenes, de perímetros, etcétera. A lo que a nosotros nos interesa, a nuestro nivel, que es calcular el área delimitada por una curva y el eje de la X, o el área de la región delimitada por dos curvas, pues sobre eso os he grabado un par de vídeos para ilustraros sobre la forma estándar de proceder para no liarnos mucho y resolverlo de la forma más sencilla posible. Entonces, espero que os haya gustado este vídeo, que es un poco así divulgativo. Ya sabéis cómo se define la integral y, como siempre, pues si tenéis alguna duda, os invito a que os conectéis a los directos o que escribáis en los comentarios y podemos discutir lo que queráis.